José Luis Esper, gracias por estar ¿Qué tal? aquí. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa? El dólar bajó, el gobierno parece que está más tranquilo, hay estabilidad, es un control policial para un tiempo. ¿Cuál es tu visión? Bueno, ojalá que alcance el tiempo. Yo te haría 4 reflexiones Dale. sobre este tema. La primera es que poco tiene que ver lo policíaco, lo estalinista. Tené cuidado con el agua. Sí, soy peligroso yo con esto. Sí, Primero bueno, la por eso. dama, después yo. Poco tiene que ver, te diría, esta cosa vergonzosa que es esta suerte de cortina de hierro que se está levantando alrededor de la City porteña con la baja del dólar. La baja del dólar tiene que ver con algo que creo que el gobierno un poco sobreactúa toda esta cosa vergonzosa de la policía en el microcentro para ocultar algo de lo cual se habla poco. ¿Qué es? Que es que la deuda pública ha vuelto a explotar en Argentina. Literalmente está volando la deuda pública. Y ese es el motivo por el cual, como se absorben muchos pesos que están circulando, por el cual el dólar cae, por el cual las reservas se están cayendo un poco menos, pero también porque la economía se derrumba, digamos. Hoy salieron datos de que el último septiembre fue uno de los peores de la última década, por lo menos. Así que la primera cosa que hay que tener claro acá que, como corresponde, como es lógico, poco tiene que ver lo cavernícola, estaliniano, ridículo que son los controles policiales con las cosas económicas, sino que las cosas económicas responden a cosas económicas, no a la policía o a las piñas. Acá hay una brutal colocación de deuda pública. Este año el gobierno, entre Banco Central y gobierno propiamente dicho, van a colocar cerca de 150.000 millones de pesos de deuda pública. 150.000 Sí, millones. el déficit es de cerca de 300.000, la mitad se va a financiar con deuda pública. Nunca ocurrió esto desde que Argentina perdió el superávit en 2007. Y yo creo que eso se está ocultando con esta cosa policíaca y ridícula. Esa sería mi primera reflexión, que técnicamente la policía, yo diría que en algún lugar está ocultando o está hecha para ocultar el verdadero problema, que es que el gobierno está eligiendo patear la pelota para adelante, porque deuda pública hoy es problema para adelante, ocultándolo con este circo. La segunda reflexión que yo te haría es, cuidado argentinos, diría, cuidado sociedad argentina, que estamos coqueteando demasiado con nuestro desprecio por la libertad. Argentina la última vez que fue grande fue después de los 40 años de la generación del 80. Ahí terminó siendo número 10 en ingreso per cápita en el mundo. El desprecio que los argentinos tenemos por la libertad nos lleva en algún lugar a validar todo esto. En algún lugar esto no ocurre como consecuencia de la nada. Este es un proceso que lleva por lo menos una década, que empezó allá por mediados de 2005, cuando la Baña, antes de irse, le pone límite a la faena de ganado vacuno, con el argumento ridículo para servir más barata la mesa de los argentinos. La pérdida de libertad y el desprecio que los argentinos tenemos por esa pérdida de libertad está detrás de este proceso que en algún lugar tiene que ver también la reforma del Código Penal y Código de Procedimiento. La otra cosa que te diría ¿Y vos crees que la sociedad económica, sindical, no percibe esto que vos estás señalando? No, creo que esta es una sociedad muy ignorante y que ignora que es imposible ser próspero a lo largo de la historia sin libertad, de todo tipo, ¿eh? Los argentinos comulgamos mucho con la libertad de expresión, pero cuando hablamos de libertad económica, que te las arregles por tu cuenta, siempre nos da algún cosquilleo y siempre pedimos ayuda de terceros para eso. Dicho sea de paso, me parece una verdadera locura estar metiendo la policía y la gendarmería en la City cuando estamos descuidando la frontera por donde se está colando el narcotráfico más fácil que antes todavía. O sea, nosotros somos un país tan ridículo que tenemos ARSAT, pero no tenemos un cohete, tenemos cohetes, pero no tenemos radares para luchar contra el narcotráfico. Es una locura. Tercera reflexión que te haría. Esta cortina de hierro que se está levantando alrededor de la City porteña es ilegítima desde el punto de vista económico, absolutamente ilegítima, desde lo económico. ¿Qué te quiero decir con esto? Este gobierno habla, y muchos gansos que están alrededor del gobierno, de que hay escasez de dólares. Lo que no dicen es que durante la última década el gobierno tuvo una lluvia de dólares todos los días. ¿Sí? La recaudación de impuestos en la última década creció 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares que si se hubieran ahorrado tendríamos 150.000 millones de dólares más de reserva de las que tenemos hoy. ¿Sabes cuántos dólares le vendió la gente, el sector privado? Ya no hablo del sector público. El sector privado le vendió cerca de 80.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Sumáselos a los 250. Las reservas del Banco Central podrían ser de más de 200.000 millones de dólares.
Si nos quedamos sin reservas, es como consecuencia de que este gobierno se las gastó todas. Todos los pesos de la recaudación se los han gastado y todos los dólares que la gente les ha vendido a lo largo de 10 años se los han gastado. Ahí está el problema. Por eso la ilegitimidad de estar criminalizando a la pobre gente que quiere comprar dólares. La gente tiene todo el derecho a comprar dólares, porque este gobierno fue muy abundante en dólares durante una década. Si se quedó sin dólares es por una absoluta irresponsabilidad que sería para un juicio de mala praxis directamente de lo que ha hecho con la política económica. Luego, la última reflexión, la ilegitimidad del punto de vista ético y moral de un gobierno que no permite a la gente comprar dólares, no permite a las empresas pagar sus deudas o girar utilidades, cuando es uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia argentina. Hoy lo escuchaba alegremente al fiscal Gonella, al de Procelac, decir que se ha avanzado mucho en la lucha contra la criminalidad financiera. ¿Pero somos conscientes de lo que estamos hablando? Cuando tenemos a potenciales lavadores de dinero dando vuelta por el país, donde se sospecha de que hay un Lázaro Báez que ha lavado dinero para el gobierno, donde este gobierno ha propuesto el blanqueo de dólares negros para reactivar la construcción y ganar reservas hace un año. O sea, ahora resulta ser que el pobre tipo que va a comprar un dólar es un criminal financiero y las empresas que tienen que girar utilidades afuera o pagar deuda externa porque han tomado deuda externa, se les hacen sumarios porque sobrefacturan importaciones para poder pagar sus obligaciones, pero el gobierno no les vende los dólares. A ver, cuando un gobierno decide un tipo de cambio fijo, el gobierno tiene que vender los dólares que le piden al tipo de cambio que fija y comprar lo que la gente les entrega a ese tipo de cambio. Pero no, acá tenemos lo peor de todo. Al tipo de cambio que el gobierno dice que es el único legal, no le vende a nadie dólares, salvo lo que él quiere. Entonces, esas son las 4 reflexiones con las cuales yo comenzaría. ¿Y esto puede impactar en la inflación? Dicen, baja el dólar, baja la inflación. O, mira, este porque año, este es el gran problema, la inflación. ¿No? Este año el gobierno, bien medida, la cantidad de dinero va a crecer no más de 10%, nominalmente. La emisión monetaria primaria que hace el Banco Central, con una inflación de 40%. Así que tenemos una caída de la cantidad de dinero primario, entre puntas, ¿no?, de alrededor de 30 puntos. Es un ajuste monetario brutal, que en algún momento probablemente baje la inflación. Yo no lo descarto, pero no por la caída de la actividad económica. El problema de la inflación no es un problema de oferta y demanda de bienes, es un problema de emisión monetaria. Si es creíble el ajuste monetario. Yo creo que si el gobierno persiste en el ajuste, probablemente baja la inflación, pero a un costo de caída en términos de actividad económica enorme, porque el ajuste monetario no es creíble, porque las cuentas públicas están fuera de control. Ahora, el déficit, ¿no? Sí. Ahora, ¿vos creés que de aquí a las próximas elecciones hay alguna posibilidad de contener el gasto público? ¿O esto es imposible desde el punto de vista político? Y como vos ves, el tema del impuesto al salario, que es el impuesto a las ganancias, se lo quieren derivar también al sector privado. Y bueno, es un problema entre privados, cuando es una decisión del gobierno. Mirá, que están trasladando este tema también al sector privado. Sí, a los gobernadores que se arreglen. Y a los gobernadores que se arreglen, claro. Yo diría ahí, si el gobierno va a contener el gasto público, no lo sé. Porque acá este es un gobierno, es como que los locos del manicomio están manejando la economía, como dice un brillante economista llamado Dardo Gasparré, ¿no? Con un gobierno de locos como este, la verdad, todo puede pasar, pero diría que el escenario más probable no es que vayan a ajustar el gasto. Si esto es así, si el gobierno sigue con este déficit fiscal homérico, es el segundo déficit más grande del último medio siglo, el déficit fiscal que tenemos, vamos a tener un 2015 muy complicado, aún, cosa que tampoco sé, si va a haber acuerdo, o mejor dicho, si vamos a salir del default o no. Acá no hay que hablar de acuerdo con nadie porque los que ganaron el juicio en Nueva York tienen una sentencia, no hay que negociar nada, hay que pagar o no pagar. Yo diría, el año 2015 luce muy complicado si el gobierno no está dispuesto a enfrentar a la sociedad y decirle que estamos con un problema gravísimo con la inflación. Yo no me lo imagino al gobierno haciendo esto. Si no lo hacen, vamos a un 2015 no lo hace muy tampoco complicado. la oposición. Los economistas de la oposición tampoco los escucho hablar de esto. Bueno, pues son parte del problema, digamos. Casi todos los que están en la oposición hoy en algún momento han militado, por lo menos los que están con más en el kirchnerismo, digamos, ¿no? Esta es la herencia que nos dejan los ex-kirchneristas en algún lugar. Pero no es que todo es culpa de esta Cristina. Esto es culpa de la anterior Cristina, de esta y del mandato de Néstor Kirchner también. Este es un proceso que iba a terminar mal y se sabía técnicamente que terminaba mal en algún momento, ya desde que arrancó, digamos, ¿no? ¿Qué país económico crees que va a dejar
este gobierno, este último gobierno a la oposición? Porque hay un festival de bonos, el gasto público, como vos decís, explota. Mira, la primera cosa importante de decirte, para contestar la respuesta, es lo que hace Argentina lo hacen países marginales del mundo, además como Venezuela. O sea, no hay ningún argumento por el cual se puede defender lo que está ocurriendo acá. No lo hace nadie en el mundo ya. O sea, tengamos claro eso primero. No lo hace Evo Morales, no lo hace Mujica. O sea, ni siquiera los ex marginales del mundo lo hacen. O sea, esto es indefendible desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué van a dejar? Bueno, algo que es absolutamente marginal en el mundo y que nos va a dejar obviamente con serios problemas, porque si nadie hace esto en el mundo, no es porque el resto del mundo es tonto y nosotros somos los únicos genios. En realidad habría que pensar que los tarados somos nosotros, no el resto del mundo. Entonces, como estamos haciendo algo que nadie hace, y claramente nos va mal como consecuencia de hacer eso, porque con esta avalancha de dólares no tenemos dólares, tenemos la segunda inflación más alta del mundo, un fisco en un déficit insostenible, sin energía, con un mercado inmobiliario que se derrumba. Por culpa de hacer algo que nadie hace, estamos como estamos. Así que si el gobierno persiste, va a dejar un país muy complicado, que yo diría, cuidado, anticipándome al gobierno que viene. Acá no hay solo un problema de inflación para solucionar, acá hay un problema estructural mucho más profundo de solucionar, que es cómo el kirchnerismo ha destruido todos los mercados. Ha destruido el mercado inmobiliario, el mercado de la leche, el de la carne, el del maíz, el del trigo, el de la energía. Como consecuencia de toda la destrucción que ha hecho de mercados, es que el próximo gobierno va a tener que volver a pensar en una economía que le dé mucha más previsibilidad, libertad para la gente que haga lo que quiera. Acá el desafío sería que la gente haga lo que quiera con la plata, que el gobierno recaude impuestos pagables y le devuelva a la gente los impuestos que cobra bajo la forma de bienes públicos. Volver a que el empresario que quiere ganar plata que compita con el mundo, que la gente si quiere progresar que sea en base a la educación y al mérito. Bueno, vos sabés que en esta semana que estuve afuera, una de las cosas que uno ve leyendo los diarios y hablando, es que el mundo se va a moverse en bloques, tratados de libre comercio, que se incorpora el Pacífico, Europa. ¿Y la Argentina dónde está? ¿Nadie está pensando esto en la Argentina? No sé, yo no lo veo a ninguno de los que están del otro lado del mostrador. Es impresionante. A ver, el dato de hoy. El dato de hoy, por ejemplo. 56% del PBI mundial, redondeando, casi el 60% del Producto Bruto Mundial va a libre comercio. Argentina, el 0,5%, el 5 por mil del PBI mundial, dice y se ufana de no querer importar un clavo. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Por eso digo, el próximo gobierno, además de pensar en problemas graves como la inflación y el desfinanciamiento del fisco, tiene desafíos superiores todavía, que es cómo insertar una Argentina que va contra la corriente del mundo. E insisto, no es que al mundo le va mal haciendo lo que hace, a nosotros nos va bien. A nosotros nos va muy mal por hacer como lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar. El problema es que yo creo que hay sectores del gobierno que creen, o al menos dicen creer, que las cosas están yendo bien. Pero el que dice eso, el que te dice eso y te puede mirar a los ojos, y si no te dice, si te puede mirar a los ojos, hay dos cosas. O es tan mal de la cabeza, pero tan mal que no se da cuenta, o es un psicópata. Pues no hay otra manera de explicar esto. ¿Vos creés que el problema argentino es económico o es político en el fondo, José Luis? Yo creo que es mental, ni siquiera es moral. Mental. No es ni siquiera institucional, porque en última instancia las instituciones son reflejo de las personas. El problema mental del argentino, promedio obviamente, hay excepciones, pero como promedio, como concepto es, yo diría, un alto desprecio por la libertad, un alto desprecio por la meritocracia como forma de progreso en la vida, acá es todo acomodo, y un alto desprecio de parte de la clase empresaria en general a vivir del comercio y la competencia con el mundo en vez de refugiarse en la sustitución de importaciones y en los negocios con el Estado. Yo te diría, el desprecio por la libertad y el desprecio por la meritocracia como forma de progresar en la vida me parece que está en la clave de nuestra decadencia. José Luis Esper, muchísimas gracias. Por nada, buenas noches.